El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Juan capítulo 2, versos 23 al capítulo 3, verso 15 de la Nueva Versión Internacional. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahí termina la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por esta historia de Nicodemo y sus preguntas a Jesús. Gracias también por las respuestas que hemos escuchado por medio de este texto. Te pedimos ahora, Señor, que iluminas nuestras mentes, abres nuestros ojos, abres nuestros oídos, Señor, para que podamos entender y creer lo que explica este pasaje. Señor, utilízame con tu Espíritu Santo, Señor, a hablar a todos los que estamos aquí presentes para que podamos entender y llevar dentro de nuestro corazón las enseñanzas de tu palabra, porque te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Puedes imaginarlo? Era oscuro y Jesús y sus discípulos ya estaban seguramente a solas, se habían ido de las multitudes y estaban buscando descansar. Y sabiendo que era de noche y que nadie estaba caminando por esos tiempos, no había mucha luz en las calles, un hombre de los judíos, de los líderes de los judíos, se va oculto buscando a Jesús. Ya puedes imaginarle, ¿no? Buscando a Jesús, como disimulándose para que nadie pudiera verle. Este hombre era uno de los líderes del grupo religioso de los judíos, los fariseos. Y él no quería ser visto por nadie de que él se iba a acercar al Señor Jesús. Después de todo, ¿se acuerdan de la semana pasada? Que Jesús estaba volteando mesas en la sinagoga. Estaba tirando látigos. Los fariseos no se llevaban bien con Jesús. Y aquí el fariseo, uno de los gobernantes de los fariseos, se está acercando a Jesús. Es interesante cómo se acerca Nicodemo. Se acerca con curiosidad, pero a la misma vez como que sabe todo, ¿no? Se acerca a Jesús y dice en el verso 2, Maestro, sabemos, Rabí le dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios.
porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo ya sabe todo. Ya conoce la escena. Jesús es un maestro que viene de Dios y Dios está con él. Pero lo que Nicodemo acaba de decir no es completamente correcto. Él está equivocado. A pesar de ser un líder religioso, Nicodemo no identifica a Jesús como el Salvador, a Jesús como el Hijo de Dios. En este pasaje de Juan nos enseña que no importa quién eres, no importa de dónde vienes, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. En otras palabras, así como Nicodemo, somos ciegos, somos sordos e incapaces de conocer la verdad hasta que nazcamos de nuevo por el Espíritu. ¿Cómo era Nicodemo ciego? Pues él no podía darse cuenta que el Mesías estaba frente de él. No podía ver. Era sordo porque no podía entender el testimonio de Jesús sobre el renacimiento. Él dice, ¿tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? No entendió, no podía oír la enseñanza. Y era incapaz porque él no podía cambiar su naturaleza. No podía hacer nada para salvarse. Este hombre, un líder religioso, que conocía su Biblia de tapa a tapa, porque los fariseos tenían que memorizar secciones muy grandes de la palabra de Dios. Él conocía la Biblia muy bien, estaba estudiando acerca del Mesías que venía, el ungido que iba a venir, y él no sabía que el mismo Cristo estaba delante de él, hablando con él. No se dio cuenta, estaba cara a cara, pero no se dio cuenta. ¿Cómo puede ser esto? Un líder religioso no darse cuenta que el mismo Mesías, a quien él estaba estudiando, estaba frente a él. Hermanos, yo les digo que no solamente fue Nicodemo, pero cada uno de nosotros podemos tener esta tendencia. Cada uno de nosotros nacemos ciegos como Nicodemo y no reconocemos quién es Cristo. Alicia y yo antes vivimos en Colombia y teníamos una amiga que estaba sufriendo de dolores de cabeza. Y le dijimos, ¿no usas lentes para leer? Sí, solo para leer, me decía. Y Alicia tenía un par de lentes y le dijo, ¿por qué no usas esto cuando estás en la calle también? Pruébalo a ver si te ayuda. Y se puso esos lentes y de repente las cosas que miraba de lejos como figura y sombra se pusieron claras. Perfectamente podía ver las imágenes claramente. Lo que era sombra ya no era sombra. Era un letrero y ya lo podía leer de lejos. Ella no sabía que sufría de la vista hasta que tuvo los lentes y en ese momento empezó a ver todo claramente. En este pasaje leemos acerca de personas que pensaban que podían ver perfectamente, pero en realidad eran ciegos. Nuestra amiga también pensó que veía todo claramente, pero hasta que puso los lentes, ahí recién pudo ver. Al inicio de este capítulo, en Juan 2, 23 al 25, muchas personas creyeron en Jesús por los milagros que él hacía. Pero curiosamente Jesús responde a estas personas de una forma negativa, ¿no? Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que estaba en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. No necesitaba Jesús que nadie le dijese que el hombre es pecador. En otras palabras, Jesús no creía en ellos. No creía en la realidad, que en realidad estaban confiando en Él. Él no creía en eso. Muchas personas creen en Dios. Muchas personas hablan de creer en Dios. Tú si andas en el taxi o en el bus y preguntas a cualquier persona, ¿tú crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí. Estas personas también dijeron que creían en Dios. El fariseo también creía en Dios. Pero algo faltaba. Todos sabemos que un Dios existe y que Jesús vivió. Hay muy pocas personas que sinceramente creo que creen que no existe un Dios, más bien lo niegan. Era la misma situación con Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús creyendo que Jesús era de Dios, no que era Dios. Pero aún así esto no fue suficiente. Jesús le dice a Nicodemo que él y los demás judíos no podrán ver el reino de Dios, que son ciegos. Mira el verso 7 y el 11.
En el verso 7 dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Jesús está hablando no solamente de Nicodemo, pero también de los otros líderes religiosos. En el verso 11, en la mitad dice, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. En otras palabras, no es solamente Nicodemo, pero los demás que dicen profesar de Cristo, dicen profesar y creer en Dios, pero en realidad les falta algo. ¿Se acuerdan que Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, viene con un pensar de que él ya sabe todo? Él dice lo que observe. Jesús le dice que la única manera realmente de entender lo que él no entiende es de nacer de nuevo. Así verás que el Salvador está frente tuyo. En otras palabras, dice Jesús, una vez que tú naces de nuevo, podrás darte cuenta que todas esas sombras y figuras que estás estudiando se han hecho realidad en la persona de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué provecho podemos sacar nosotros de este diálogo con Jesús y Nicodemo? Y su enseñanza acerca de las personas que creyeron al comienzo de este pasaje. Podemos sacar de que todos nosotros somos nacidos ciegos, corrompidos por la carne, y porque somos corruptos, porque nuestra naturaleza es corrupto, no deseamos a Dios, ni podemos ver nuestra propia naturaleza y nuestros pecados. Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Y luego Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo les sanaría. Este pasaje nos enseña de que todos nosotros nos hemos apartado de Dios, todos somos ciegos, toda la humanidad es. Es tan fácil quizás asumir o presumir de que la misericordia de Dios y el amor de Dios cubre a todos. Es muy agradable pensar a veces de que Dios no va a castigar los pecados de los hombres y que algún día quizás Él va a salvar toda la humanidad. Nos gustaría creer esto, nos gustaría pensar que es suficiente solamente decir que creemos en Dios. Pero Jesús deja muy en claro a Nicodemo, sin incertidumbre, que a pesar de que utiliza la Biblia, Nicodemo, que memoriza la Biblia, y a pesar de que él mismo en muchas maneras es similar a un creyente, nunca él va a poder ver el reino de Dios si no nace de nuevo. No irá al cielo si es que no es nacido de nuevo. Y este mensaje es también para nosotros. Tú y yo no podemos simplemente esperar de que Dios nos va a salvar de la muerte eterna porque digo que creo en Dios. No. Si no funcionó para Nicodemo, uno de los líderes religiosos, que conocía la Biblia mejor que quizás cualquier otro, ¿cómo va a funcionar para nosotros? Esto es una seria advertencia, uno que no podemos simplemente descartar. El problema con Nicodemo y los que confiaban en el inicio de este capítulo en Jesús es que no confiaban ellos en Jesús como su Salvador. Solo creían que era divino. Recuerda lo que dice Santiago 2:19 en otra parte. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. En otras palabras, no es suficiente creer que existe un Dios. Los demonios también creen eso y tiemblan porque no son salvos. Hay una gran diferencia entre creer que Dios existe y confiar en Él como el único Salvador y la única esperanza. Pero para creer primero tenemos que ver, tenemos que entender y necesitamos el Espíritu. Entonces ahí es donde llegamos a los versos 5 y 6 de nuestro pasaje, en que Jesús está hablando de un nacimiento de nuevo y que hay cosas que son nacidos por la carne y nacidos por el Espíritu. En enero de 1956, habían 4 misioneros de los Estados Unidos que viajaron a Ecuador
Ellos querían llevar las buenas noticias de salvación a un grupo indígena de Ecuador que se llamaba los Auca. Auca es la palabra quichua en Ecuador que significa salvaje. En su segundo viaje de evangelizar y llevar la palabra de Dios a los Auca, los 4 misioneros fueron asesinados por ellos. Uno de los misioneros expresó que creía que el trabajo dedicado a Jesús era mucho más importante que su propia vida. Y muchos de nosotros quizás hemos escuchado esta historia antes y sabemos que las esposas de estos misioneros volvieron y el Señor utilizó a estas mujeres para poder llevarles a Cristo, a los Auca. Estos hombres y mujeres dedicaron sus vidas a Jesús. Comparto esta historia para ilustrar a algunos hombres y mujeres que nosotros admiramos. Porque en este estudio de este capítulo vemos que Nicodemo es admirado por muchas personas. Él es el líder de todas las cosas espirituales. ¿Quién no podría admirar a Nicodemo? Pero sin embargo, eso no es suficiente para el Señor. Eso no importa. No importa lo impresionante que es nuestra vida. No importa cuántos viajes misioneros hemos hecho. No importa si morimos como mártires. Nada significa esto para el Señor si no es del Espíritu Santo. En el verso 6 Jesús explica: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El contraste entre estas dos cosas es muy fuerte. Lo que es nacido de carne es hecha por el hombre y es corrupto y no agrada al Señor. En Romanos capítulo 8, 7 al 9 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Lo que estamos viendo aquí es de que lo que es nacido de carne, carne es. Vamos a despertar a algunos hermanos aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es, y por lo tanto no puede agradar al Espíritu. No importa lo bueno que somos, no importa lo bueno que nos comportamos, no importa cuántos viajes que hemos hecho, si no es hecho por el Espíritu Santo, no agrada a Dios. Sin embargo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es hecha por Dios. El renacer en el Espíritu viene solo de Dios, no viene del hombre. Seguramente esto era muy difícil para Nicodemo entender, ¿no? ¿Cómo puede él, un líder de los judíos, tener que nacer de nuevo? Él se miraba seguramente a sí mismo como una persona limpia, justa, una persona que no le faltaba nada. Y aquí Jesús está diciendo que le falta. El problema es que su santidad y la justicia de Nicodemo fue hecho por él mismo. Su vida entera era construido sobre una base hecha por tradiciones humanas y las ideas hechas por el hombre. Y este tipo de vida era inaceptable para el Señor Jesús. Nicodemo tiene una justicia en su mente. Él piensa que es muy bueno, pero esa justicia y esa santidad no viene de Dios y por eso es corrupto. Y es por eso que Jesús no puede aceptarlo. ¿De dónde viene tu justicia, hermanos? ¿De dónde viene tu santidad? Su vida entera, si es construida sobre tus propios hechos, va a caer. Tus propios logros, tus obras en tu carne, todo esto no sirve para el Señor. ¿O has nacido de nuevo? Has nacido por el Espíritu Santo, porque si es así, el Espíritu habita y trabaja por medio de ti.
Y es por eso que Jesús explica a Nicodemo y a nosotros que tenemos que nacer de nuevo para ser capaces de ver a Dios. Nunca, jamás, ni con toda la vida que tenemos, habrá manera de agradar a Dios en nuestra propia carne. Todos nosotros no podemos agradar a Dios, sino por el Espíritu. Cuando el viento nos golpea la cara, ¿cuántos de nosotros sabemos de dónde precisamente vino ese viento? Y cuando ese viento nos llega a la cara, ¿ahí termina o continúa? ¿De dónde viene y dónde termina? No sabemos, ¿no? No conocemos dónde empieza ni dónde acaba. Y el viento es un ejemplo terrenal, es un ejemplo de lo que es el Espíritu. Nosotros, si no entendemos lo que es el viento y dónde empieza y dónde termina, cuánto peor, cuánto menos vamos a poder entender las obras del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, Jesús nos enseña que el Espíritu que obra en nosotros es el que obra para que podamos confiar y poner nuestra fe en Jesús. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es el Espíritu Santo que vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es el Espíritu el que nos llama a salir de nuestros pecados, a salir de la muerte. Es el Espíritu que nos lleva a la salvación por medio de Cristo Jesús. Escucha lo que dice Efesios 2, 1 al 10, diferentes partes que voy a leer. Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, como el resto de la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es su propia obra, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, esto es un pasaje muy importante. Nicodemo vino a Jesús pensando que él estaba bien con Dios. Pensó que sus propios hechos, su propia creencia, su propio amor por Dios era suficiente. Pero lo que él no entendió es que nosotros no somos salvos por nuestros hechos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús solo vino porque nosotros no podíamos. Jesús vino para hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Y no podemos entender esta realidad si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ilumina nuestras mentes para entender las cosas de Dios, tanto en una forma espiritual como en una forma de salvación. Escucha lo que dice 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Escucharon eso? No importa si le golpeas a una persona 1000 veces para que pueda creer en el Señor, no va a creer si es que no tiene el Espíritu. Aquí dice que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Y hermanos, es por eso que es tan importante que nosotros estemos en oración. No es argumentos lógicos y filosóficos que va a ganar a la gente. Claro que el Señor lo utiliza, pero es el Espíritu que vuelve a la locura a una cosa real para la gente, una cosa que pueden creer y entender. En resumen, el Espíritu es el que nos mueve y es el que nos renueva. El Espíritu cambia nuestra naturaleza y nos moldea más y más a la imagen de Cristo cada día. Acabamos de leer en Efesios 2 que no es por nuestra obra, sino que es por la gracia, es don de Dios. Si no fuera por Él, no podríamos entender el Evangelio. Hemos llegado a la parte en que vamos a repasar la última parte de este pasaje.
En Juan 3, 14 y 15 dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Este pasaje está refiriéndose a otro pasaje en el Antiguo Testamento, Números 21:4. Quizás muchos de nosotros no entendemos de qué se trata este pasaje, y como es corto les voy a leer Números capítulo 21, 4 al 9. Dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miran vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Es una historia muy interesante, ¿no? En que tenían que mirar, los que fueron mordidos por las serpientes, tenían que mirar a esta serpiente de bronce que Moisés levantó. Y aquí en este pasaje Jesús se está comparando con esta cosa que Moisés levantó. Mira lo que dice un comentarista: por definición, no se puede nacer de nuevo o de lo alto sobre la base de la propia capacidad de uno. O sea, uno no puede nacer de nuevo por su propia capacidad. Más bien, uno debe mirar a la cruz y creer, así como los hijos de Israel miraron a la serpiente en el desierto y fueron salvos. Aquí en el verso 14 vemos que Jesús demuestra que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para dar vida a todos los que creen en Él. El requisito para el nacimiento de nuevo es no solamente una mera fe en un Jesús abstracto, pero sino la fe en el Señor crucificado y resucitado, levantado por el Señor como el Salvador. Dios obró por medio de Moisés para salvar a los israelitas de Egipto, de la esclavitud, y también obró por medio de Moisés otra vez por medio del serpiente de bronce. Pero Jesús, mejor que Moisés, libera al pueblo no solamente de un reino terrenal, pero de un reino espiritual. No solamente por un tiempo, porque Israel estuvo enemigos por años, pero por toda la eternidad. El Señor Jesús salva a su pueblo. Él conquista la muerte no solamente una vez, como el serpiente de bronce, pero el Señor Jesús conquista la muerte una vez por todas. Jesús es mayor que Moisés, porque Él es el instrumento de la salvación, que Moisés solo podía levantar. Jesús era ese medio de salvación. La provisión de Dios se hace claro en la muerte del desierto, pero esa historia palidece en comparación con la provisión de Dios en su Hijo Jesús. El serpiente en el desierto es un alivio temporal, pero cuando el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz y luego resucitado, cualquier hombre que cree en Él recibirá la vida, no solamente por unos años, pero vivirán para siempre, toda la eternidad. Para concluir, aunque puede ser difícil para nosotros escuchar que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que no tenemos fuerzas para poder salvarnos a nosotros mismos a causa de nuestros muchos pecados,
no debemos olvidarnos de que esta enseñanza difícil también es acompañado con buenas noticias. Que todos los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador serán salvos para siempre, con una salvación asegurada por el Espíritu Santo, por medio del Padre, por la sangre de Jesús. Dios en su gran misericordia abre nuestros ojos, no abre nuestros oídos para que podamos ver y entender, escuchar y creer. Es el Espíritu Santo que nos nace de nuevo para que nosotros podamos creer en Cristo como nuestro Salvador. Y es en ese entonces cuando el Espíritu abre nuestros ojos en que estaremos reconciliados con el Padre, sellados por el Espíritu Santo, por medio de la sangre de Cristo, por toda la eternidad. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por esta lección que hemos leído, Señor, y entendido por medio del diálogo entre Nicodemo y el Señor Jesús. Señor, reconocemos hoy que no somos dignos de tu gloria, no somos dignos de poder ser salvos y no podemos salvarnos. Señor, somos ciegos, sordos e incapaces, Señor, y necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente para la salvación, Señor, pero para seguir viviendo de acuerdo a tu voluntad. Te ruego, Señor, que estés con cada persona aquí presente que no te conoce, que piensa que sus propios hechos, sus obras podrán salvarles. Señor, ayúdanos a estar convencidos de que solamente la obra de Cristo en la cruz y su resurrección nos podrá salvar. Solamente la justicia de Jesús nos puede limpiar y salvar ante un Dios santísimo. Señor, gracias por este gran regalo que no merecemos y que no hemos hecho por nosotros mismos, sino que es por gracia, Señor. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.